Muy buenos días. Hoy día nos convoca la clase de Fundamentos Socioculturales de la Psicología y dentro de nuestro itinerario o guía que tendremos en esta clase, tendremos principalmente la biolingüística de Chomsky, veremos también a Kotak que respecto a la antropología filosófica y y el descubrimiento de América. No creo que alcancemos a avanzar en demasía, pero sí voy a tratar de centrarme en los principales aspectos de la biolingüística de Chomsky, también conocida como la teoría lingüística de Chomsky, la gramática generativa y el innatismo. Esos son como los nombres con que ustedes los van a ubicar. Al respecto de Chomsky en general, uno podría decir que la teoría lingüística de Chomsky constituye un importante aporte para comprender la naturaleza principalmente de las lenguas, ¿ah? Debido a que la perspectiva desde la que abordó el lenguaje, particularmente Chomsky, tiene un enfoque en el que éste considera una parte del mundo natural. Y cuando se refiere a esto del mundo natural, estamos hablando de la naturalidad o la naturaleza como se expresa ella misma. Entonces, por lo tanto, eh, primero que todo es interesante saber quién fue Chomsky, ¿eh? Noam Abraham Chomsky, que nace en el año 28, ¿cierto? Fue un lingüista y filósofo estadounidense. ¿Ah? Él se inició en la lingüística por su papá. Su papá lo guió y ya que su papá era un especialista en la lengua hebrea. Entonces, de ahí que nace el interés de él por estudiar la lengua y el lenguaje. Eh, en general, Chomsky hace varias publicaciones, pero a mí una de las que me llama la atención es una que se llama Estructuras Sintácticas, que es del año 1957. Es un libro técnico interesante sobre la lingüística y que él lo levantó a partir de las notas que hacía en sus clases. ¿Ah? Entonces él fue levantando esto y entendiendo cómo se hacía. Ahora, en ese libro, Chomsky plantea el concepto de gramática generativa, que después es tomado por otros, digamos, autores y se generan lo que se denominan las reglas gramaticales de todas las lenguas que son de carácter universal. Entonces, todas las lenguas tienen ciertos elementos que son universalistas y que son a partir de unas reglas que diseña Chomsky y que él piensa y establece que estas reglas gramaticales se poseen de forma innata en el cerebro humano, están ahí permanentemente y no deben ser sino explotadas. ¿Y qué es la lingüística para Chomsky? Bueno, la lingüística para Chomsky, así como objeto de estudio de la teoría lingüística, en este caso es Chomsky, tiene como principal objeto construir una gramática universal. Esa era la búsqueda de él, una gramática universal, que constituye una teoría general de la estructura lingüística, independientemente de las lenguas particulares. Entonces, en el fondo, es esta búsqueda de reglas generales para todas las lenguas, de tal forma de establecer ciertos patrones o cánones para poder investigarlas. Ahora, la novedad de la teoría de Chomsky es que radica en el hecho de la distinción de dos diferentes niveles en el análisis de las oraciones que él establece. ¿Cierto? Por un lado, puede encontrar la estructura profunda, ¿cierto? Profunda, que constituye un conjunto de reglas que son de gran generalidad, ¿ya? Estas se producen por medio de un conjunto de reglas de transformación, que es decir, la estructura superficial de la frase en general, ¿vale? En un momento en el que, perdón, este es un método con el que se puede dar la identidad estructural profunda que hay entre oraciones superficialmente distintas, tal como ocurre en el modo activo y pasivo de una oración. Esto es el ejemplo, el modo activo, a quien ejecuta la acción, vale decir, el que preside es un presidente, el que canta es un cantante, ¿cierto? Y en el caso del pasivo sería el cantor. No es muy difícil de entender. Ahora, en el nivel profundo, eh, aquellas personas que poseen un conocimiento tácito, diría yo, de las estructuras fundamentales de la gramática, que en gran medida este autor Chomsky consideró innata con base en la
dificultad presentada para poder explicar una experiencia adquirida, ¿cierto?, para los hablantes nativos de una lengua. Si uno lo piensa, es que el lenguaje en el fondo, la lengua que uno, con la que se comunica habitualmente, ¿cierto?, al ser adquirida de forma innata, ¿cierto?, y ser nuestra lengua madre, nuestros códigos referenciales, cuando nos referíamos al significante, al significado, a lo simbólico, están mediados y dados por esa estructura lingüística. Entonces, por lo tanto, lo que piensa Chomsky es que la experiencia adquirida por los habitantes nativos de una lengua, o sea, en este caso nosotros los chilenos, hablando en Chile, y partiendo de la experiencia deficitaria que han recibido por parte de sus padres. O sea, en el fondo, dicho de otra forma, Chomsky dice que nosotros tenemos una capacidad innata del lenguaje, pero que tenemos una deficiencia, que es cómo nos transmitieron el lenguaje. Entonces, por lo tanto, él cree que efectivamente si hay una propensión de los padres a fomentar el uso del lenguaje, los niños adquirirán un lenguaje un poco más sofisticado, si quiere usted, más complejo también, más efectivo en la realidad, si son estimulados y aprovechadas estas condiciones innatas que son las propias del lenguaje en sí mismo. En esos postulados, Chomsky planteó el hecho de que el único modo en que era posible comprender una lengua era postular diferentes estructuras gramaticales innatas que serían comunes a toda la humanidad. O sea, en el fondo, Chomsky dice, independiente de la lengua, hay una estructura que es más bien de carácter universal y que tiene unas proposiciones que son en general compartidas por todos los seres humanos. Entonces él dice que hay una estructura gramatical universal, entonces, a cuyo desarrollo y demostración se han dedicado varios estudios, fundamentalmente desde la teoría del mismo autor Chomsky. No me voy a detener en todas las teorías que se han desprendido, pero podríamos hablar que la gramática generativa, según Chomsky, en síntesis, esto es en síntesis, tendría tres grandes ejes. Uno sería el lenguaje que como figura innata, ¿cierto? El lenguaje es innato, diría Chomsky, y de esto se desprende que todos los seres humanos tienen la capacidad innata de hablar y poseen una gramática en la mente de forma innata y común. O sea, por lo tanto, hay una preconfiguración en nuestro cerebro para la adquisición del lenguaje. Otro eje o idea fuerza de Chomsky es que la lengua materna es la que establece la capacidad de hablar. Aunque suene redundante y muy, si quiere usted, simplista, Chomsky dice que todos los seres humanos tienen la capacidad para hablar, pero deben usar una lengua materna. Esto resulta bastante lógico cuando uno piensa en los niños que han sido deprivados del lenguaje y que después se reinsertan en la sociedad. Como no han tenido el desarrollo innato materno del lenguaje a temprana edad, terminan no desarrollándolo y perdiendo la capacidad de habla, pero no así la capacidad comunicativa. Porque si tienen hambre, ellos señalan a través de señas, signos que tienen hambre. Si tienen frío, también. Entonces, por lo tanto, a consecuencia de eso, no desarrollarían habilidades sociales de un nivel más alto, sino que quedarían a nivel primordial o básico nomás. Otra premisa de Chomsky es que es posible traducir de una lengua a otra. También resulta obvio, pero pensémoslo en la lógica de Chomsky. Se pueden hacer traducciones, ¿cierto?, de una lengua a otra, aunque no todos estas sean iguales, puesto que la estructura mental que subyace es la misma. O sea, pueden haber diferencias, pero no necesariamente son tan sustantivas, porque al final del día, como dice Chomsky, la estructura mental del lenguaje es una sola. Entonces, eventualmente uno podría ir descifrando cuál es esa estructura que está a la base, sin necesidad de ser, por decirlo de alguna forma, un gran conocedor de la misma lengua, sino que más bien ocupar la lógica que ocupan, por ejemplo, los criptólogos, que es buscar la signología y la simbología y la semiología de las palabras para poder hacer la mejor traducción, sobre todo de lenguas muertas. Ahora, ustedes me preguntarán por qué Chomsky es tan importante para nosotros. Para nosotros, como psicólogos, Chomsky es súper importante porque estamos hablando
de procesos mentales que están asociados a la memoria, el desarrollo del lenguaje, la comunicación y otros tanto, el aprendizaje, por ejemplo, también. Y Chomsky nos da ciertas claves. Y a su vez también incorpora un elemento súper importante que tiene que ver con los primeros indicios de cómo nosotros enculturizamos, ¿cierto? En nuestros grupos primordiales, la familia, el colegio, los grupos de referencia, etc. Entonces, de ahí la importancia de entender cómo opera esta lógica del lenguaje desde Chomsky. Y bueno, la teoría lingüística de Chomsky también es conocida también como innatismo, porque cree que hay una estructura innata en nosotros, en la cabeza, en el cerebro, y que plantea el hecho que el lenguaje es producto de una facultad que tenemos los seres humanos, que es innata y que posee la mente humana, lo que produce a través de estructuras predefinidas el desarrollo del lenguaje. Me imagino que ustedes esto ya lo vieron en procesos psicológicos 1 y 2, o lo van a ver en su momento, y ahí podrán entender cómo es que se genera esta red neuronal que nos permite a nosotros establecer, ¿cierto?, las premisas básicas para el lenguaje. Ahora, también hay que considerar lo siguiente. El lenguaje nosotros lo debemos considerar como un ente, entonces, en palabra de Chomsky, lo deberíamos considerar como un ente cognitivo, pero también biológico, que emana de la mente humana, ¿cierto? A manera de una ventana hacia el funcionamiento del cerebro. O sea, hay una comunicación ahí donde el lenguaje es interpelado por la esfera biológica de nuestro cerebro, pero también a través de un proceso cognitivo, ¿cierto?, que en este caso sería el pensamiento, la adquisición del pensamiento a través de lo simbólico, que se genera a través también de la interacción entre significado y significante de las palabras. ¿Ah? Y una de las cosas interesantes de Chomsky es que, como esto es innato, el lenguaje, él lo considera, dentro de lo que denomina él, parte del mundo natural. Y efectivamente, si uno piensa, la función del lenguaje se da en el mundo natural o el mundo de la realidad de la interacción humana. Entonces, por lo tanto, de ahí la mirada de Chomsky. Uno podría pensar en qué ha contribuido este modelo Chomsky al desarrollo de la ciencia, y particularmente a las ciencias sociales, humanidades, psicología, antropología, sociología. Uno podría decir que ha contribuido a que se puedan estudiar de forma minuciosa las propiedades de diversas lenguas, lo que se traduce a su vez en el surgimiento de una nueva lingüística comparada. Esto es interesante porque Chomsky da el puntapié y hoy día estamos hablando de que se pueden hacer estudios de lingüística comparada, ¿cierto? Sentando esta lingüística comparada las bases para estudiar de modo científico el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje. No es menor, si cuando uno piensa esto, dice, bueno, estos señores aportaron con teoría de un talante increíble. Por su parte, también Chomsky desarrolló propuestas lingüísticas en las que se estudió las relaciones que existen entre el lenguaje y el modo en que funciona el cerebro. Mire qué importante esto. Si nosotros como psicólogos pensamos en los distintos modelos que tiene nuestra disciplina, desde el estructuralismo, el funcionalismo, el psicoanálisis, ¿cierto?, el sistémico, el conductual, el cognitivo, el conductual cognitivo y demás, siempre vamos a encontrar una fuerte raigambre en lo que es la acción psicoterapéutica mediada por el lenguaje, que es, digamos, para nosotros la principal herramienta de despliegue. Pero también eso nos lleva a entender en cómo a través de las palabras nosotros adquirimos la realidad. Cómo hacemos que esta realidad que está allá, lejana, la incorporamos y esta realidad que está cercana, la interpretamos. Entonces, al final del día es súper importante entender esas estructuras lingüísticas que plantea Chomsky, porque a nosotros como psicólogos es un insumo a la hora de abordar a un paciente. Y también para el desarrollo de otras líneas teóricas como son la psicología social comunitaria dentro de la misma psicología social, ¿cierto? Las distintas vertientes que están más vinculadas a lo societal
porque el lenguaje va a ser nuestra herramienta para entender y comprender esas distintas realidades. Ahora, Chomsky ponía por encima del conjunto de los factores culturales y sociales a las capacidades cognitivas de los seres humanos. Mire, esto es súper importante porque Chomsky no cede frente a las presiones de los factores culturales y sociales como lo hacen otros autores. Por ejemplo, Levi-Strauss, que plantea que efectivamente hay todo un tema importante, en su momento con la cultura totémica, también lo hace en su momento Freud también, ¿cierto? Cuando habla de tótem y tabú. Pero Chomsky cree que más bien las capacidades cognitivas de los seres humanos son de alguna manera interventoras en la realidad, ¿cierto? Y él define ciertos ejes que a mí me gustaría hacer énfasis para que ustedes entiendan de mejor forma la teoría de Chomsky. Es que para Chomsky el aprendizaje del lenguaje es propio del ser humano, única y exclusivamente del ser humano. ¿Ah? Ahora, también plantea que los intentos de los adultos por corregir los errores de los niños no contribuyen a que desarrollen el lenguaje. Y esto tiene que ver con, si ustedes leen a propósito de esto, lo que plantea Bandura, que él es cognitivo-conductual, y él plantea efectivamente de que la corrección, si no es reforzada o es simplemente episódica, no tiene ningún efecto. Entonces coincide de alguna manera con Chomsky en el sentido de que debe haber un reforzamiento permanente y, bueno, ya lo hemos hablado en otras cátedras, que un modo de culturización primordial es la familia y después viene la escuela, ¿cierto? Otro punto importante donde también hay una coincidencia interesante es que la imitación tiene poco o ningún efecto al momento de aprender el lenguaje de otros. Claro, efectivamente, porque el acto imitativo es un acto conductista, conductual. Entonces, para poder aprender una conducta, probablemente el acto imitativo, que sería el aprendizaje vicario observacional, sería el más efectivo, pero a la hora de incorporar la dimensión del lenguaje, la dimensión interpretativa, esta dimensión de simbolismo del lenguaje, el niño necesita un repertorio superior de acciones madurativas, visto esto evidentemente de la psicología del desarrollo para ustedes, sería la etapa madurativa entre los 0 y los 4 años en la primera infancia. Otra cosa importante para Chomsky es que la mayor parte de los de las pronunciaciones, ¿cierto?, de los niños son creaciones personales y no suelen constituir una respuesta que haya sido aprendida de otras personas. Dicho de otra forma, es aquí donde Chomsky, de una u otra forma, establece esta cosa del innatismo que estamos hablando y que yo le suponía a usted que era una condición propia del ser humano. En resumen, podríamos decir entonces que la teoría de Chomsky, esta teoría lingüística, ¿cierto? Chomsky, se destaca por ciertos aspectos que son interesantes de revisar. Uno, todos los lenguajes humanos se encuentran construidos sobre una base estructural común. Primer principio. Los niños son capaces de reconocer la estructura basal del lenguaje, ¿cierto? Esto es la raíz de cualquier lenguaje. Reconociendo esa estructura básica, el niño puede adquirir cualquier tipo de lenguaje. En la teoría del lenguaje de Chomsky, queda claro que se expone que el hablante oyente forma parte de una comunidad de habla homogénea, donde comparte una raíz lingüística, y la aplicará en el uso real del lenguaje para comunicarse e interactuar con los otros. Ahora bien, uno acá podría establecer ciertos, después de esta revisión breve que traté de hacer de Chomsky, uno podría establecer estas cosas que los podemos consensuar aquí entre todos, y es que
el lenguaje, ¿cierto? Es este conjunto de asociaciones arbitrariamente aprendidas entre las palabras y las cosas que las representan. Para Chomsky, entonces el lenguaje sería una situación transmitida mediante el aprendizaje como parte de esto que denominamos nosotros la enculturización. Resulta interesante verlo así porque en el fondo Chomsky nos está diciendo a nosotros que el aprendizaje sería la herramienta cognitiva para el desarrollo del lenguaje. Y ese aprendizaje nos incorporaría los elementos de cultura, ¿cierto?, de este lugar particular donde nosotros nos desenvolvemos o desarrollamos, que sería el espacio societal, ¿cierto? También hay que entender lo siguiente, que la complejidad del lenguaje del humano, ausente en los sistemas de comunicación de otros animales, permite a los humanos referirse a imágenes elaboradas, discutir el pasado y el futuro, compartir experiencia con otros y beneficiarse. En el fondo, lo que quiero decir con esto es que el lenguaje es el medio de transmisión que tenemos nosotros para expresar a nuestros congéneres o a los que nos van a preceder o anteceder en algún momento nuestras experiencias y vivencias. En el fondo, entregar nuestra cultura, nuestros conocimientos, nuestros hábitos a las nuevas y posteriores generaciones. Entonces, por lo tanto, el lenguaje es esa herramienta que permite entonces desarrollar la enculturización y la transmisión cultural y, ¿por qué no?, también hacer una suerte de transmisión simbólica de la cultura. Como lo planteé antes, Chomsky, cuando uno se refiere a esta biolingüística, debe pensar en la estructura conceptual congénita, la innata, y una gramática generativa, que también responde, por supuesto, a una situación particular propia como basal de todas las lenguas, que existe universal. Ahora, postula Chomsky que existe una estructura mental innata, como ya lo dije, que permite la producción y comprensión de cualquier enunciado en cualquier idioma natural. Esto es interesante porque si usted se fija, y quiero hacer el ejemplo, la lengua castellana, ¿cierto? Nuestra lengua, si uno piensa, tiene palabras muy similares en el griego, pero también palabras muy similares después en el latín. Y después tenemos las derivas que serían el italiano, el francés, el portugués, el español. Y si usted observa, esa raíz lingüística es común para todas estas derivas. Entonces, por lo tanto, esto que plantea Chomsky, que había una base común, semántica, si quiere usted, de estructura lingüística en las distintas lenguas, sería realmente posible. Al igual, si uno observa la matriz de las lenguas anglosajonas, también tienen una deriva del mundo del latín. Entonces, por lo tanto, compartimos estructuras comunes. Más difícil ya es con lenguas como las lenguas, el chino mandarín, el japonés, donde la estructura lingüística está dada tal vez en una base de expresión distinta y eso la complejiza más. El signo es el distinto. El símbolo podría tener coincidencia y en la estructura de desarrollo lingüístico mental efectivamente sería exactamente la misma. Entonces, ¿qué plantea Chomsky? Dice que esto que hay una base de comprensión de cualquier enunciado para cualquier idioma natural, esto posibilita además que el proceso de adquisición y dominio del lenguaje hablado requiera muy poco input lingüístico para su correcto funcionamiento y se desarrolle de manera prácticamente automática. Dicho en sencillo, Chomsky plantea que es tan innato el lenguaje en el ser humano, porque es una condición innata biológica establecida. Ahora, mi interpretación, y me hago cargo de lo que voy a decir, yo creo que Chomsky está muy cercano a este concepto de el ser gregario, esta necesidad del ser humano de vivir en sociedad que nos
insta a comunicarnos y a interpretarnos e interpelarnos unos a otros. Por eso es que Chomsky piensa que esa estructura mental que está en nuestro cerebro, como lo hemos dicho tantas veces, es adaptativa, es una condición adaptativa del ser humano para poder sobrevivir en sociedad. Entonces, estoy de acuerdo con lo que plantea Chomsky de esa manera, y solo surge una pregunta bastante propia del cuestionamiento o de lo que nos interpela Chomsky. La pregunta es, ¿estamos programados para el habla? Se han hecho harta investigación al respecto, ¿eh? Y se dice que cuando los niños nacen con una capacidad innata para el habla. Sí, porque van desarrollando el lenguaje, insisto, adaptativo para la sobrevivencia. Y que son capaces de aprender y asimilar estructuras comunicativas y lingüísticas cuando son fomentadas, ¿cierto? Y son parte de la necesidad lingüística del niño para poder estar en este mundo y sobrevivir. Bueno, vuelvo a hacer hincapié en aquello. Esto sienta un nuevo paradigma en el desarrollo del lenguaje, pues todos los idiomas tendrían unas características comunes en su propia estructura, eso ya lo dijimos. Entonces se deduce que la adquisición del lenguaje durante la infancia puede ocurrir gracias a la acción de reconocer y asimilar la estructura básica del lenguaje y la estructura que constituye la forma de cualquier idioma. Sí, estoy de acuerdo con que existe ese desarrollo, pero apalancado todo esto con la base biológica que plantea Chomsky, que es una base biológica preestablecida y que es una condición propia del ser humano. No está en otros animales el acto comunicativo del lenguaje. Podrá haber el lenguaje fonético, gutural, o simplemente de chillidos o cosas por el estilo, pero lenguaje probablemente tal, formal, con estructura, solo los seres humanos, hasta el momento. Entonces, como hablábamos delante, en el preámbulo que yo le hice a usted, la teoría de Chomsky, tiene dos factores a saber. Por un lado, este concepto de que existe una gramática universal, Chomsky lo ve así, como una gramática universal, y aquí nace un problema, porque Chomsky incorpora un concepto a esta teoría que es de carácter más o menos polémico. ¿Y en qué consiste ese concepto polémico? En que el lenguaje humano sería entonces el producto de descifrar un programa determinado por nuestros genes. O sea, no es menor lo que está diciendo Chomsky. Chomsky está diciendo que nosotros hemos sido programados genéticamente para el desarrollo del lenguaje. No estoy hablando solo del acto del habla, sino que del lenguaje, la propiedad comunicativa de las palabras. Y bueno, esta postura es contraria con las teorías que enfatizan el papel o la influencia del entorno sobre el individuo, que ya dijimos, que Chomsky pone en segunda categoría lo cultural y lo societal. Él cree que los procesos cognitivos son los que permiten ese desarrollo del sujeto, del individuo en el colectivo. Y entonces, al ir desarrollando esto y contraponerse con los que piensan que sí hay un proceso de apalancamiento de la cultura sobre el sujeto, entonces también eso diría de una otra forma que Chomsky está en contra de que el sujeto tiene la capacidad para ir adaptándose a los diferentes contextos que le tocan vivir. Y ahí tenemos, ese es el gran cuestionamiento que se le ha hecho a Chomsky. En ese sentido, la teoría de Chomsky diría que los niños poseen la habilidad innata para la comprensión de la gramática del lenguaje. Y ahí es donde esta suerte de codificación genética que plantea Chomsky podría tener una razón natural y científica de ser. Porque es verdad, los niños tempranamente comienzan a identificar en el lenguaje la estructura. Inclusive cuando hablan mal, los niños establecen que hay un sujeto, hay una acción y hay un complemento. No en el orden correcto, pero existen, y eso lo conciben desde dónde. Naturalmente desde de una estructura cognitiva preestablecida. Y por eso Chomsky cree firmemente
en lo que plantea. Entonces, él dice que esta habilidad que van desarrollando a través de sus experiencias y aprendizaje, independiente de su contexto familiar o cultural. O sea, Chomsky plantea que un niño, independiente del contexto cultural, siempre va a adquirir el lenguaje. Y ojo con lo que estoy diciendo, no estoy hablando del lenguaje erudito, estoy hablando del lenguaje común. Estoy hablando del lenguaje como acción comunicativa que le permite accionar en el mundo. No estoy hablando de un lenguaje docto, no, estoy hablando del lenguaje que le permite cohabitar en este mundo en distintas situaciones y circunstancias. Y que eso sería de carácter innatista. El otro concepto, que también lo vi antes, pero que ahora lo voy a profundizar un poco más, es el concepto de plasticidad cerebral. No es menor lo que voy a plantear, ¿eh? Y quiero que ustedes estén abiertos a pensar como Chomsky en este instante. Durante la infancia existe un periodo crítico, ¿cierto? Durante los cuales nos es más fácil aprender el lenguaje, entre los 0 y los 4 años, primera infancia, psicología del desarrollo. Este periodo de mayor plasticidad cerebral, durante el cual somos una esponja para los idiomas, va desde el nacimiento hasta la preadolescencia, entendiendo que la primera infancia apalanca y la segunda infancia, que es entre los 4 y los 14, que dice preadolescencia Chomsky, nos permitirían entonces ir sentando las bases para el desarrollo y adquisición del lenguaje o de lenguas, si quiere usted, ¿ya? Durante este periodo clave, la comprensión y capacidad de aprendizaje de nuevos lenguajes es mayor respecto de otras etapas vitales. Claro, porque aquí hay que entender lo siguiente. Nuestro cerebro, en esas etapas iniciales, está en un desarrollo permanente. Entonces está funcionando como una máquina a full. Entonces todo lo que este cerebro capta de la realidad, ¿cierto? De estos estímulos, de esta información, de estos datos que le llegan, los comienza a ir acumulando rápidamente para ir generando un capital de ideas, un capital de conocimientos, valores, principios, o sea, construye un individuo desde lo cognitivo. Y eso es lo que Chomsky dice que le permite al ser humano una gran capacidad adaptativa para poder adquirir entonces esto que él denomina la capacidad de aprender el lenguaje. ¿Ya? Esto no sucede con todas las personas en realidad. En la adultez ya empieza a perderse un poco la capacidad. La plasticidad cerebral también comienza a perderse. Y por lo tanto la capacidad de adquisición de nuevas lenguas también en buena forma se pierde. Ahora bien, esto es lo que establece Chomsky, pero hoy día las neurociencias han permitido establecer que la plasticidad cerebral, si bien disminuye con la vejez, no desaparece. En algún instante, evidentemente, producto de ciertas patologías, la plasticidad cerebral va desapareciendo, evidentemente. Con la demencia senil, por ejemplo. Va disminuyendo nuestras capacidades cognitivas y evidentemente ahí la plasticidad cerebral disminuye y se rigidiza en realidad. Pero en una persona sana, con una vejez sana, la plasticidad cerebral debiera continuar. Pero eso es tema de otra conversación que tiene que ver con las neurociencias, que en algún momento, si ustedes gustan, lo podemos revisar. Entonces, en síntesis, ¿cómo se produce la adquisición del lenguaje desde la mirada del señor Noam Chomsky? Dice que el proceso de adquisición del lenguaje solo se produce si el niño deduce las normas implícitas del lenguaje, como por ejemplo las nociones de estructura sintáctica y gramática. Es lo que antes les planteaba yo, que independiente que el niño no reconozca o no sea capaz de generar una oración completa, sí reconoce los elementos constitutivos de la oración, porque puede señalar un sujeto, una acción y un complemento a la acción del sujeto. Eso sí lo establece, de forma desordenada, pero lo establece. Y después intuitivamente, desde Chomsky, de esta forma innata que él plantea, va acomodando estas piezas y las va regulando y estableciendo ya un lenguaje de carácter más
formalístico, si usted quiere. ¿Ya? Entonces, otro elemento importante en la teoría de Chomsky es el proceso de aprendizaje y la evolución del lenguaje. El lenguaje evoluciona, es lo que estoy diciendo, es que es dinámico, se va desarrollando y adecuando y se va adquiriendo de forma más fluida. Entonces, dice que el lenguaje humano nos permite expresar infinidad de ideas, informaciones y emociones. En consecuencia, el lenguaje es una construcción social que no para de evolucionar. Sí, es verdad, hoy día podemos constatar aquello. Yo varias veces le he planteado a usted que hay palabras que antiguamente tenían una connotación peyorativa y siempre aludo a la palabra flaite, que era considerada una palabra despectiva cuando se plantea sobre alguna persona. Pero hoy día, flaite no es más que un concepto de moda relacionado con cómo la gente se viste, no cómo actúa. Y así ha ido cambiando. Otros conceptos que se han ido incorporando a nuestra lengua y otros conceptos que se han ido remodelando o reestructurando su concepción. Eso es verdad, el lenguaje es dinámico y tiende a evolucionar. Ahora, la sociedad va marcando las pautas sobre las normas y usos comunes del lenguaje, tanto en su versión oral como en su versión escrita. ¿Qué quiere decir esto? Que de una u otra forma, independiente de que uno pudiese, no sé, pensar en decir cualquier palabra y significarla de como a uno se le ocurra, la sociedad tiende también a normativizar ciertas reglas lingüísticas o del uso de lenguajes. Y ahí tenemos que, por ejemplo, si usted tuviese la oportunidad de ir a visitar gente privada de libertad, usted se va a dar cuenta que ellos tienen un lenguaje particularmente específico para su cultura, que es el lenguaje canero, que no confundirlo con el COA, que es el lenguaje delictivo de los que están en libertad. El lenguaje canero es un lenguaje distinto, son códigos de registro distintos. Y la idea justamente es que solo lo conozcan y lo reconozcan las personas privadas de libertad. ¿Sí? Lo mismo pasa en el mundo del COA. Acá, estas son imágenes de algunos antropólogos y de algunos sociólogos que han planteado, ¿cierto? Y han realizado investigaciones sobre primates, principalmente chimpancés, y en algunos casos con algunos gorilas, porque se asemejan un poco más a la estructura cognitiva y societal de los seres humanos. Ahora, hay que tener claro que un simio, un chimpancé en particular, solamente se desarrolla hasta la edad de 4 años en equivalente a un niño. Entonces, por lo tanto, la adquisición del lenguaje en el caso de los simios, por un asunto también de fonética y de estructura del órgano vocal, no pueden expresar palabras. Pero que se han investigado, sí se han investigado, sobre todo me he podido revisar algunos documentos relacionados con primates que desarrollan lenguaje de señas. Y hace muy poco falleció una gorila que logró incorporar 1500 palabras a través del lenguaje de señas. Y una de sus últimas interacciones con la entrenadora que tenía y con la persona, la científica que se encargaba de hacer la investigación, fue que ella, a través del lenguaje de señas, le planteó a la investigadora que ella quería la humanidad, pero que lamentablemente la humanidad se iba a destruir a sí misma. Lo dejo para reflexión. Y aquí está, como le digo, entonces, este tema de poder, uno observa estas investigaciones que son de larga data, esto no estamos hablando de investigaciones que sean de corta data, son de larga data, y aquí está Coco, que utiliza el lenguaje de señas, que es la que le planteaba, una de las que le planteaba yo, porque Coco ha sido una de las gorilas en las que se experimentó este tipo de situación. Vamos a echarle una mirada al video para que